Estupro. ¿Ha escuchado el término? Últimamente en nuestro país se lo ha mencionado mucho. Pero es muy importante profundizar en esta forma de violencia sexual. Entender qué es la pedofilia, qué es la pederastia, qué son los delitos sexuales, qué es la violencia sexual, para hacer caer esta práctica que ha pervivido por siglos en el mundo y en nuestro país. De ello vamos a hablar hoy en Comunidad Sexual. Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano presenta Comunidad Sexual. Para hablar del estupro en Bolivia, es muy importante analizar nuestro marco legal. Bolivia ha ratificado el Convenio Internacional de la Niñez, que reconoce como niña o niño a personas de 0 a 18 años. Además, tenemos el Código Niña, Niño, Adolescente, que reconoce como niña, niño en plenitud a la persona de 0 a 12 años y como adolescente a la persona de 12 a 18 años. Este marco nos obliga a todas las bolivianas y todos los bolivianos a actuar bajo el interés superior de la niñez. Por eso es tan importante analizar delitos que van contra este grupo etario, contra las personas de 0 a 18 años. En la última época se ha hablado mucho del estupro, pero para entenderlo también hay que analizar otros conceptos, como por ejemplo la pedofilia, que es una parafilia descrita desde el campo clínico psicológico como aquella atracción erótica, genital, que siente una persona adulta, entiéndase mayor de 18 años, por una persona que es niña o niño, entiéndase persona de 0 a 18 años. Esta parafilia no es considerada en sí misma un delito, porque existen muchas personas que pueden sentir esta atracción, pero evitan cometer cualquier acto contra este grupo etario. ¿Cuándo se constituye en un delito? Cuando aparece la pederastia, que ya tiene que ver con la búsqueda de acceso carnal hacia una niña o hacia un niño para satisfacción propia. Entonces, esta pederastia va a derivar en diferentes delitos. El primero puede ser el abuso sexual, es decir, el que una persona con tendencias pedofílicas busque satisfacer su deseo corporal tocando, manoseando, seduciendo a un niño o a una niña, aunque el acceso carnal de penetración no exista. El abuso sexual en nuestro país es un delito. A diferencia del abuso sexual, nos vamos a encontrar con la violación, que ya tiene que ver con la penetración oral, anal o genital de un cuerpo, de una persona que no ha dado su consentimiento para esta penetración. Y en el caso de niños o niñas, aunque hayan dado su consentimiento. La violación es uno de los actos más crueles que existen dentro de las prácticas humanas. Durante mucho tiempo, este acto de violación ha sido camuflado, digamos así, dentro de un otro delito llamado estupro. El estupro se caracteriza porque una persona adulta seduce, acosa, genera complicidad a través de prácticas de enamoramiento en niñas y niños. En el caso de Bolivia, en personas adolescentes, arriba de 14 años. El estupro
ha sido tolerado durante siglos en el mundo. Las prácticas en las cuales generalmente hombres buscaban a señoritas adolescentes han sido mimetizadas dentro de grandes fiestas, como las fiestas de 15 años, por ejemplo, donde se presentaba socialmente a las hijas casaderas, o mimetizadas dentro de prácticas de diferentes comunidades en las que, al ver que una niña comenzaba a menstruar, se pensaba que ya estaba apta para reproducirse. Entonces habían acuerdos familiares. Hoy en día, en nuestro país, estas prácticas no deben seguir siendo toleradas porque se encuentran bajo esta figura legal, estupro. Es muy importante que se sepa que en esta práctica del estupro, las personas delincuentes suelen decir: ella quería, él me perseguía, ella me perseguía. Y esto puede suceder porque una persona adolescente está descubriendo las sensaciones eróticas de su cuerpo. Pero ningún adulto, ninguna adulta puede aprovechar de esta búsqueda de sensaciones, de este aprendizaje que están teniendo las niñas y los niños entre 14 y 18 años. Nuestra ley no lo admite. Además de esta información, es importante saber que ha habido una denuncia internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una mujer llamada Brisa, por la mala aplicación de las leyes justamente en un caso que se pensó como estupro, cuando en realidad era una violación incestuosa, es decir, de una persona joven adulta hacia una adolescente que formaba parte de la familia. Este caso fue ganado por Brisa Angulo y sentó precedentes para nuestro país. Y a partir de ello, la Convención Internacional de Derechos Humanos recomendó a Bolivia eliminar el delito de estupro para dirigirlo directamente a la violación. No es que ha recomendado que personas que han cometido estupro sean liberadas de su delito, sino que éste sea juzgado como violación y que por lo tanto la pena se extienda hasta los 15 años. Esta recomendación ha sido analizada en nuestro país. Ha sido presentada como parte de un proyecto de ley de protección integral de la sexualidad de niñas, niños, adolescentes. Este proyecto todavía está esperando el análisis y la aprobación de las personas que forman parte de la Asamblea. Pero para que eso suceda, es importante que nosotros reflexionemos, que no hablemos de la pedofilia, de la pederastia, del estupro, de la violación como una noticia más, porque vamos a ir banalizando esta situación. Por el contrario, exijamos a nuestros legisladores que de una vez se reconozca la violación como cualquier acto de seducción, acoso, acceso carnal, con enamoramiento o sin él, hacia una persona menor de 18 años de parte de una persona mayor de esta edad. Es importante reflexionar sobre estos temas. Las personas tenemos derecho a enamorar y a amar, pero no tenemos derecho de usar a una persona y sus curiosidades para nuestros fines. Hoy en Comunidad Sexual reflexionaremos sobre los temas planteados hasta el momento. Y como siempre, lo haremos analizando lo que nos plantea el tío Gus. ¿Cómo se veía este tema el siglo pasado? Dialogaremos con las y los jóvenes del panel. ¿Cómo lo ven hoy en día ellos y ellas? Y tendremos profesionales expertos con quienes dialogaremos y profundizaremos la información. No se vaya. Es muy importante que usted conozca todo esto a profundidad. Ya vuelve. Comunidad Sexual. Continuamos con Comunidad Sexual. Hoy en Comunidad
Comunidad Sexual dialogamos sobre el estupro y además sobre diferentes delitos que no se deben cometer contra las niñas, los niños y los adolescentes. Tenemos que regular nuestros comportamientos y romper aquellas prácticas que durante siglos se han mantenido como parte de la cultura. Quiero dar la bienvenida a mis compañeras, compañeros del panel. Chicas, chicos, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Estamos en un solo cuerpo, acuerpadas, acuerpados, porque es importante que nuestra comunidad deje de usar estos términos para dejarse manipular también por algunos movimientos que se olvidan del dolor que hay detrás de todo ello. Muchísimas gracias por estar presentes. Vamos a dialogar, pero como siempre lo vamos a hacer escuchando qué nos dice el tío Gus. ¿Qué pasaba el siglo pasado? ¿Pueden creer que lo que hoy en día es un delito antes se consideraba una práctica normal? Aunque no lo crean, es real. Lo que hoy conocemos como estupro era una práctica tolerada e incluso impulsada por la sociedad occidental de los siglos pasados. En nuestro país, al igual que en otros países latinoamericanos, se asimiló a estas antiguas prácticas europeas por las que se consideraba que el mejor regalo que se podía dar a una niña era encontrarle un pretendiente con una posición social económica alta que le asegure sostenibilidad en su vida. Debido a ello, en el siglo pasado, muchas madres y padres celebraban las famosas fiestas de 15 años para anunciar que ya tenían hijas casaderas, presentarlas en sociedad y que puedan ser cortejadas. Fiestas que aún se celebran aunque muchos desconozcan los orígenes y objetivos. En mi juventud, los varones de mi grupo soñaban con enamorar a una mujer mayor que se encargue de instruirlos en las artes amatorias. Muy al estilo Arjona. Pero también vi a muchos hombres que se dejaban seducir por la belleza de las más chiquillas y orgullosos decían: yo les enseñé a besar, yo fui el primero, yo desperté sus sentidos. Y hasta había canciones, esa como la colegiala, 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 linda colegiala. Y ahora, si analizamos estas acciones, eso era estupro, pero la gente no lo quería entender así. Recuerdo que un famoso presentador de la televisión de los años 90 me contó que en una visita de su programa a un pueblo del oriente boliviano, una madre intentó entregarle a su hija adolescente para que se la llevara como pareja, aduciendo que él podía darle el futuro que ella no podría y que la chica aprendería a quererlo. Terrible, ¿verdad? Hoy diríamos matrimonio forzado, trata de personas, pero en esa época esa mamá pensaba que le hacía un bien a su niña. El uso de frases como mi niña, mi bebé, mi chiquilla, era una muestra de esos delitos normalizados en películas, canciones o reuniones de amigos y que no se reconocían como tales. Realmente me gustaría que estas prácticas hubiesen quedado atrás. Por eso les pregunto a las y los jóvenes de hoy, en este tema, ¿algo habrá cambiado? Gracias, tío Gus. Con pena debo decirte que estamos viendo que a pesar de los avances, porque sí los hay a nivel legal, hay muchas cosas que no han cambiado, desde mi perspectiva. Pero veremos qué nos dicen los chicos y las chicas. Justamente Erika. algo de lo que decía el tío Gus es que ahora lo estamos nombrando, ya se pueden llamar trata de personas o matrimonios forzados. Sin embargo, es mentira que no existen. Muchas personas, yo creo, por ejemplo, en mi trabajo alguna vez estaba hablándoles sobre estos temas, me decían, yo pensaba que eso solo existía en el exterior, así como que en la India, no, en otros lugares, en el Medio Oriente. Yo como que no, o sea, sigue existiendo, tal vez no en las ciudades tan fuerte el movimiento, sin embargo, dentro de las áreas rurales es muy fuerte y muy seguido. O sea, mi padre me contaba que en sus épocas donde él iba muy seguido por estos lugares, sí les ofrecían mujeres a las personas que simplemente pasaban por el lugar, ni siquiera el simple hecho de que vean que sean muy pudiente o algo, solo que pasaban por el lugar. Y sigue existiendo ahora, tal vez no es tan visto, obviamente no es tan difundido porque ya saben que es un acto que realmente no está bien, legalmente no es correcto y les da miedo de alguna forma. Sin embargo, no es algo que se haya dejado de hacer.
Gracias, Erika. Qué dolor que esto esté sucediendo, ¿no? Todavía, no solamente en el Oriente, también en Occidente. Y muchas veces se busca esta persona que pueda apoyarles, este daddy, que hoy en día se maneja como término, para que la sustente, pero en realidad se está ofreciendo a una niña o a un niño, no él. Bueno, justamente como decían, esto se sigue dando en la actualidad, lamentablemente, ¿no? Lo bueno, digamos, entre comillas, que podríamos destacar es que justamente ya se está visibilizando, ya sabemos que está mal, que es un tipo de violencia, de hecho, y podemos reconocer también que estaba mal en el pasado, ¿no? Y que en el pasado también más allá de normalizarse, también se romantizaba, ¿no? Por ejemplo, el tema de los varones, ¿no? Cuando querían o se enamoraban de mujeres mayores, esto se lo tomaba como algo bueno, como, no sé, como incluso un acto de masculinidad, ¿no? Como de masculinidad superior. Entonces, ahora ya sabemos que es algo que, más allá de que no está legalmente bien, también no es éticamente correcto, ¿no? De acuerdo, yo he visto chats, grupos de WhatsApps de hombres que incluso son policías, son abogados, tienen hijas, etcétera, y en sus grupos de hombres están mandando imágenes de miren mi baby, miren mi chiquilla, etcétera. Cuando estos son actos de estupro, de violencia sexual en realidad. Diego. Eso sí, de cómo ha cambiado, hay, como dijiste, hay avances, pero aún hay esos pensamientos arraigados al pasado que muchos tal vez cometemos sin querer o desconociendo, ¿no? Repitiendo todo lo que decía antes, incluso la misma canción que de Los Ángeles Azules, ¿no? 17 años. 17 y todos la años. bailan, por mucho que sean gente sí. que trabaja en derechos, en prevención de violencia, siguen ahí 17 años, 17 Y años. de cómo eso sigue siendo algo normalizado incluso, ¿no? Incluso de cómo las personas, para dominar incluso un dominio o de seducir a una persona menor, se les dice, ay no, eres muy madura para tu edad. Y eso hay muchos. He visto varios casos así, ¿no? Y analizando mucho a profundidad, esta persona se quería aprovechar de esta otra persona, ¿no? Es lo que siempre he estado pensando en mi mente al enterarme de que estábamos... De acuerdo, Diego, y es importante que identifiquen estas frases porque se las dice a modo de romance, como decía Noel, a modo de chiste, esto es muy madura para su edad, es que ella sí entiende, él sí entiende, etcétera, cuando en realidad son actos de seducción que pueden terminar en acoso. May. Sí, creo que hablar del estupro dentro de que un varón mayor y una mujer menor es algo ya muy sonado y que creo que sí ya estamos viendo como algo que es malo, pero sin embargo pienso que dentro de, por ejemplo, de los círculos sociales en los que estoy, cuando hablamos de como las primeras experiencias y hablan los chicos, no lo ven como algo malo, siguen sin verlo como algo malo y siguen sin verlo como un delito. No, la mayor parte de las experiencias de los chicos ha sido con mujeres mayores, cercanas todavía a sus madres, sus amigas o cosas por el estilo, ¿no? Y es algo muy, muy sonado. Yo, o sea, creo que la mayoría vino con poleras de Sinergia, yo vine con el de Metamorfosis, porque creo que es algo muy importante de notar que dentro de la población también LGBT, hay mucho de estos casos que está muy, muy normalizado, más que todo en la población gay, ¿no? Donde hasta le han puesto categorías, le han puesto nombres que no quisieran decir para no promocionar, pero que realmente son malos y son vistos como normales, ¿no? Es que yo me tengo que ver más delgado para verme más infantil, tengo que, no sé, verme con una cara más aniñada. Y son cosas que son muy, muy normales y lo hablan a libre voz, ¿no? Que es algo que que tenemos que ver, que es un delito, sí. Y está en las mismas aplicaciones, hay menores de edad y se sigue haciendo este delito a libre voz, y más que todo en los varones. Te agradezco, Maye, por plantearlo, porque durante mucho tiempo se ha pensado que esto sucedía demasiado en la población LGBTI o no sucedía, cuando sucede en todas las familias.
en todos los círculos. Y claro, la gente no quiere decirlo porque, para no ser estigmatizada, pero quienes estamos trabajando, independientemente de nuestras orientaciones sexuales, de nuestras identidades de género, tenemos que anular estas prácticas. De lo contrario, vamos a ser nomás cómplices y vamos a generar esta confusión de que libertad sexual es promiscuidad plena. Y eso no tenemos que dejar que suceda. Daniela. Sí, yo me ponía a pensar en lo que pasa también en las personas que cumplen 18, porque es como si automáticamente se volviera legal la persona, ¿no? Para tener relaciones con personas, pucha, no sé, de 30, por ejemplo, de 25, que es una diferencia de años considerable, porque son diferentes etapas de la vida y está bien normalizado. Porque no sé, hubo un tiempo en el que estaba de moda decir legalicen a las del 90 y tanto, no, del 2004, digamos, que eran guaguas aún. Y se ha normalizado tanto y no sé, o sea, yo siempre digo, no estoy de acuerdo, no me parece bien. Y no sé, incluso en mis círculos sociales me han llegado a decir, pero si ya son adultos, pueden hacer lo que les dé la gana, pero no, o sea, desde mi punto de vista, porque siguen como que proporcionando o promocionando, mejor, la cultura de la pedofilia, ¿no? El buscar tener una pareja que sea joven, que sea niñada, y eso no está bien porque una mujer adulta va a tener pelos en la vulva, va a tener rasgos de mujer adulta. Sí, y vamos a dedicarle un programa también a esto que ha sucedido en los espectáculos de Norteamérica, que tienen características absolutamente perversas, pedófilas, pederastas, violentas, pero cubiertas por todo el mundo porque formaba parte de estas estrellas con las cuales nos identificamos. Pero es importante esto que dices, Daniela. ¿Por qué? Porque, primero, hay que recordar que en Bolivia hemos ratificado la Convención Internacional de la Niñez y aunque no nos guste, somos niños, niñas de 0 a 18 años. Pero este no es un tema al azar. Desde el aspecto psicológico, sabemos que entre los 14 y 18 años las personas están haciendo podas neuronales que les permiten abstraer la vida, todo, pero no solo conocimientos académicos, sus relaciones interpersonales, sus decisiones. Y por ello se ha puesto esta edad de los 18 años. Algo que también es muy importante que sepan, chicos, chicas, que nuestro Código Penal desde 1975, no es reciente, considera una diferencia de 3 años entre personas adolescentes, pero solo entre personas adolescentes. No es que alguien puede decir, bueno, yo tengo 22 y más o menos va por ahí la edad. No, si ya eres adulto o adulta, no puedes tener acceso carnal hacia una persona menor y tienes que esperar que ella termine de desarrollar para tener este acceso carnal si estás enamorada y estás comenzando a amarla. Dayana. Bueno, a mí me preocupa cómo algunos países están empezando a normalizar este delito de una manera muy aterradora, como justificándolo, diciendo, es que son gustos intergeneracionales, ¿no? Eso escuché y a mí me llegó mucho porque justificar este delito con que es que a mí me gustan de esa edad, creo que está muy mal y está muy normalizado. Y en cuanto a las mujeres también, yo creo que en esta búsqueda, a veces en nuestra pareja, más que un novio o una novia, buscamos un papá, alguien que sea mayor, que nos cuide, que nos proteja, tal vez en este vacío paterno que hemos tenido en la infancia, y tendemos a normalizar, no, es que yo quiero un hombre maduro, los de mi edad son unos tontos que no saben nada y demás, ¿no? Y por eso tendemos a normalizar que nuestra pareja sí o sí tiene que ser mucho más mayor que nosotros, pero eso puede ser, es un delito, ¿no? Ok, vamos a seguir dialogando del tema y en el siguiente sector vamos a analizar con psicoterapeutas qué pasa con los chicos, los varones, cuando son seducidos por una persona mayor. Esperen. Ya vuelve. Comunidad sexual.
Continuamos con Comunidad Sexual. Seguimos trabajando para usted. Vamos entendiendo con mayor profundidad todo lo que significa la violencia sexual. Hoy hemos decidido hablar del estupro, porque es un delito que tenemos que eliminar de la práctica cotidiana, de la vida en general, no solamente de nuestras leyes, como hemos planteado antes, sino de la práctica misma. Por eso este sector es muy importante. Me encuentro con mis compañeros psicoterapeutas de Sinergia, con quienes responderemos una pregunta, una carta que nos hará pensar qué pasa dentro de los hogares. Les doy la bienvenida. Hugo Yapur, psicoanalista, psicoterapeuta de Sinergia. Un gusto compartir contigo este espacio. No, el gusto es mío, más bien muchísimas gracias por la invitación, María Inés. Y también está junto a mí Olivia Loaiza, psicóloga clínica con un doctorado en forense. Olivia, qué gusto compartir este espacio contigo. Realmente contenta de poder dialogar de estos temas, aunque ahora tal vez un poco fuertes y duros para la comunidad. Importante profundizarlos. Vamos a dialogar sobre un caso que quiero compartir con ustedes y agradeciendo a Juan por habernos escrito y puesto su historia para un análisis profundo. Dice así: estimados amigos y amigas de Comunidad Sexual, me llamo Juan. Soy papá de un chico de 17 años que está locamente enamorado de su maestra de baile. Ella tiene 25 años. Sé que ella le corresponde, que salieron una que otra vez y que tuvieron algunos avances. A mí me pareció algo bueno para él, porque sería una buena manera de aprender de la vida. Ustedes entienden, pero cuando mi esposa se enteró, echó el grito al cielo y me dijo que ese es un delito, que yo no debería alentarle de ninguna manera y hasta debería denunciar. Lo dijo con tanta seguridad que me hizo dudar, así que decidí preguntarles, ¿cómo debo proceder como papá? Gracias, Juan. Gracias, Juan, porque el hecho de que te preguntes, el hecho de que escribas y pienses en la forma en la que te vas a relacionar con tu hijo varón, ya es un gran paso. En nuestro país, prácticas como la que has mencionado eran muy comunes. Hemos luchado mucho para que no se seduzca, no se acose a las niñas de 14 a 18 años o menores más aún. Sin embargo, hemos dado poca atención sobre qué pasa con los niños, llamados adolescentes, de 14 a 18 años. La práctica decía que si es hombre, mejor que alguien le estrene, así se usaba el término. Y muchos padres impulsaban esto. Tu esposa tiene razón. Lo que esta maestra de baile está cometiendo puede constituirse en un delito, sobre todo si esos avances a los que tú te refieres ya tienen que ver con besos, caricias. Está ya en un delito. Es importante que lo reflexionemos. Dialoga con tu hijo. Sabemos que en esa edad los chicos y las chicas quieren experimentar sensaciones. Y dile, está bien, porque eso forma parte de la adolescencia, pero hazlo con tus pares. No busques una persona adulta. ¿Por qué? Si esa persona adulta cede a que tú coquetees con ella o que tú manifiestes tu enamoramiento, ella comete un delito. Y si tú valoras a esa persona, córtale. Sé firme, eso es importante. Te agradezco mucho por esta pregunta porque nos va a permitir guiar a muchos papás y mamás. ¿Qué piensan de este planteamiento que hace Juan? Olivia. Bueno, cuando analizamos así muy fríamente, digamos, lo que dicen las leyes y demás, en un artículo 308 del Código Penal, nos dice que estaríamos infringiendo contra lo que es la libertad sexual, ¿no?
Pero ya hablando así personalmente, ya está en lo que es consultorios, hemos visto que muchas personas no están identificando esto como delito, ¿no? Y como el papá, como Juan nos decía en su carta, realmente él pensaba que estaban haciendo bien, que su hijo estaba bien, que experimente con alguien mayor, adulto. Y estamos en una sociedad que está normalizando esta situación. El otro día nada más escuchaba cómo muchas jovencitas cantan esta canción que dice a mí me gustan mayores, digamos, ¿no? Entonces, que están sustentando este delito como tal. Decirle a Juan de que sí es un delito en el sentido de que su hijo se estaría hipersexualizando, por ejemplo, ¿no? O sea, se está adelantando en esta etapa del desarrollo que es normal, que deberíamos seguir, ¿no? O sea, ¿por qué adelantarse? ¿Por qué tendríamos que? ¿No? O sea, y demás. Olivia, esa era una práctica muy común el siglo pasado. Habían muchos papás, amigos, familiares, que llevaban, por ejemplo, a chicos 14, 15, 16 años al prostíbulo. Sí. Se decía para que se estrenen. Y nadie lo pensaba como un delito. Hoy en día, ¿será que esto continúa? ¿Cómo ves tú, Hugo? Personalmente también esto va a seguir porque parte más bien de un mensaje, de un discurso familiar y más que nada machista, patriarcalista, va a querer incentivar precisamente este famoso estreno, ¿no? Algo que me llama mucho la atención y que se está notando en la carta en pleno siglo XXI es aprender de la vida, ¿no? ¿Cómo se supone que estas relaciones interpersonales románticas, eróticas, tiene que ser más bien un aprendizaje y no un autoconocimiento más bien sobre tus capacidades, tus cualidades y hasta tus límites personales, ¿no? Entonces, el incentivar en este caso implica precisamente el cortar, el cercenar precisamente la parte del autoconocimiento, emociones, afectos, etc. Es que se ha pensado mucho en el tema coital. Por eso es que trabajamos tanto en comunidad sexual, para que se entienda que tu sexualidad es tu forma de ser en el mundo, con práctica coital o sin ella. Entonces, cuando se hablaba del inicio sexual, se pensaba que sobre todo un varón tendría que ya saber besar, ya saber tener una práctica coital para enseñar a las mujeres o para mostrar su virilidad. Pero no se pensaba como este delito contra la libertad sexual. Sí. Porque ese es otro término que me parece importante hablarlo, Olivia, porque la gente entiende libertad sexual como promiscuidad coital, cuando en realidad la libertad sexual tiene que ver con esta vivencia plena, digna, íntegra de la sexualidad. Exactamente, por eso también respondiéndole a Juan, o sea, quería que él centralice que es la sexualidad. Vamos a pasarle toda nuestra vida, o sea, desde niños, jóvenes y demás, y tienen etapas, tienen fases que tendremos que vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando eres niño vas a explorar tu cuerpo de diferente manera, sin erotismo y sin morbo, digamos, ¿no? Porque no está instaurado el abstracto. Pero en este joven de 16 años sí está instaurado el abstracto, sí está instaurado el hecho de leer entre líneas, digamos, ¿no? O sea, ver ciertos signos, ciertas cosas que nos van a determinar si una persona nos gusta o no nos gusta, si es agradable o es desagradable, si una persona es acorde a nosotros o no es acorde a nosotros. Y de repente ahí es donde se constituiría como este delito a la libertad como tal, porque le estamos diciendo qué tiene que sentir y hacia qué tiene que sentir. Le estamos queriendo guiar cuando en una etapa de desarrollo, vamos a ponerlo entre comillas, normal, tendrías que irlo descubriendo poco a poco con tu desarrollo y crecimiento. Hugo, nos hablabas de la importancia del autoconocimiento y la importancia del manejo de emociones y sentimientos. Tan confuso tal vez en esta época entre los 14 y 18 años, mucho más cuando se hace pareja. Aquí en Comunidad Sexual hemos hecho programas íntegros para diferenciar el enamoramiento del amor.
porque cuando estás enamorado quieres poseer, tal vez como este chico, quiere poseer a esa maestra joven, experimentar con ella, pero tal vez habría que explicarle que amar es otra cosa, es una responsabilidad que tiene que ir aprendiendo en relación a el crecimiento de la otra persona también. Por supuesto, y manejando precisamente las escalas de el deseo, atracción, pasión, amor. Entre la pasión y el amor se encuentra precisamente el enamoramiento, que no es más que otra cosa que la búsqueda del amor, porque te dicen estoy enamorado de ti, pero aún no te amo. Ese concepto tiene que estar bastante claro, porque estamos en un proceso primero de reconocer nuestras emociones por el otro y también reflexionar sobre las emociones de este otro con respecto a mi persona. Entonces es ahí donde empezamos más bien, cuando entramos a la pasión, estamos empezando a tantear el terreno más bien para poder ingresar a la intimidad como tal. No estamos hablando de la intimidad coital, sino estamos hablando de la intimidad sobre la práctica de hablar de ciertos temas relacionados a nuestros afectos, emociones o planificaciones hacia el futuro, etcétera, que no tiene nada que ver con la coitalidad, ¿no? Inclusive el famoso hacer el amor implica también no el hecho de la penetración, sino también la comunión también que nosotros tenemos como pareja. Entonces hay mucha tela que cortar en este tema, pero que no tiene nada que ver con la coitalidad. Entonces, mencionar precisamente de que esto le tiene que servir como una experiencia o como una enseñanza, es más bien incentivar a una violencia, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. ¿Cuánto pueden hacer ahora los papás, hombres, desde estas nuevas masculinidades, desde este llegar hacia otros hombres y decirles, mira, a nosotros nos parecía divertido, pero voy a contarte lo que a mí me pasó cuando fui a un prostíbulo? O sea, más allá de la práctica y de haber logrado lo que esperaban los otros, lo que a mí me pasó internamente, o lo que vi en mi amigo, o cómo esta persona creyó que podía tomar a cualquier mujer, o lo que le pasó a un amigo que enamoró por ahí con alguien mayor, como es tu caso. ¿Cuál sería tu última recomendación a este papá y a otros papás? Bueno, hablar desde la experiencia siempre va a ayudar, pero también desde lo que son las emociones. Porque a veces cuando explicamos solamente la experiencia, no le estamos dando una base fuerte. Lastimosamente, digo lastimosamente porque en consultorio las personas que me han mencionado que tenían esta situación en su vida, pues lo que nos han comentado en terapia es que han vivido depresiones, que han empezado a vivir ansiedades, que han tenido estos otros trastornos de la vida sexual, por ejemplo, como disfunciones y demás, por este primer encuentro, por esta primera vez que han tenido relaciones coitales, que con una mujer que no conocían, o mayor en la mayoría de los casos, pero que no conocían, o sea que era la primera vez que lo estaban viendo, entonces no estaban dándose cuenta de que no estaban experimentando su sexualidad en pleno, estaban solamente haciendo uso de un cuerpo. O de unos genitales. Gracias, Olivia. Hugo, tu última recomendación, en este caso como psicólogo clínico, como hombre, desde estas miradas de las masculinidades y desde el ejercicio de derechos para otros hombres que por ahí están diciendo, yo tengo 17 años, ya sé de toda la vida, y solo cantan 17 años para las chicas, no para nosotros, no lo sé. Creo que más que nada hay que tener mucho cuidado con este tema del poder o de poder hacer lo que se quiera hacer, ¿no? Entonces, en cuestión más bien del encuentro de la pareja, entonces es importante ir reconociendo de que van a existir muchos miedos. Miedo a no poder satisfacer al otro, miedo a la incompletitud y por lo tanto puede generar más bien episodios de depresión. Entonces es importante reconocerse a uno mismo y también fortalecer el autoestima. Les agradezco muchísimo. La gente que tenga alguna dificultad para manejar estos temas, pues ahí están los psicoterapeutas de Sinergia aquí en La Paz y en Bolivia tenemos muchos profesionales que pueden apoyarles. Vamos a irnos al siguiente sector y seguiremos profundizando el tema. Gracias. Gracias. A ti, Marines.
Ya vuelve. Comunidad sexual. Continuamos con Comunidad sexual. Hoy en Comunidad Sexual hemos abordado temas duros como el estupro, la violación, el abuso sexual, la violación incestuosa, delitos que no queremos que sigan sucediendo en la vida de nadie, mucho menos en la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por eso es que tenemos que trabajar como comunidad, desde el activismo, desde donde nos toque. Y por ello agradezco yo muchísimo al panel que me acompaña en cada programa, porque son voluntarios y voluntarias que trabajan para usted, sin un solo centavo de retribución, con el compromiso de vida. Pero además, hoy día quiero dar la bienvenida a otros amigos, amigas que forman parte de Sinergia, que pertenecen a familias diversas. El día de hoy nos acompañan en este último sector, porque queremos que estas activistas, estos activistas, sigan manejando un compromiso fuerte y que se los manifiesten. Chicas, chicos, qué bueno que les hayan dado la bienvenida a nuestros amigos y amigas de familias diversas. Quisiera, por favor, que puedan manifestar este compromiso que ustedes tienen para eliminar estos delitos. ¿Qué tal si comenzamos contigo y con Marta? Claro que sí. Bueno, Marta, en honor a tu historia, en honor a mi historia, en honor a nuestra historia familiar, me comprometo a cuidar a las niñas de nuestro círculo para que ellas nunca tengan que escapar de una casa donde corran peligro por una persona adulta. A todas las personas que conozca y que lleguen a mi vida van a estar cuidadas y bien orientadas para que nunca sufran de eso. Yo lo sé, y Marta también lo sabe. Sigamos contigo, Ray, estás con el más pequeño, con Ambrosio. Bueno, yo, Ángel, me comprometo a generar espacios de bienestar y seguridad, sobre todo para prevalecer su desarrollo, ¿no? Como yo lo he estado haciendo hasta el día de hoy, también me comprometo a concientizar a los adultos sobre la importancia de la niñez como nuestro futuro, como el futuro de nuestro país. Gracias. Ambrosio lo va a transmitir a otras generaciones, estoy segura que sí. Continuamos con Erika, estás con Saturnina. Sí, la favorita. Bueno, mi favorita. Yo la amo a Saturnina con todo mi ser. Y bueno, yo desde Sinergia me comprometo como activista a seguir potenciando la voz de los niños, niñas y adolescentes, jóvenes como nosotros los llamamos, para que puedan seguir explorando de una forma segura y libre todo lo que tienen que experimentar hasta llegar a ser adultos. Gracias. Saturnina es una muy buena aprendiz en la vida y va enseñando desde hace mucho tiempo. Ya la van a ver en pantallas es pronto. más capa que nosotros. Cierto, es verdad. Dayana, tú estás con Beto. Sí, estoy con Betito y bueno, yo, Dayana, me quiero comprometer contigo, Betito, a que voy a seguir promoviendo y enseñando sobre la educación integral en sexualidad en mis espacios y voy a seguir promoviendo esto para que ningún niño como tú tenga que sufrir de violencia y que no voy a callarme. Cuando vea violencia, cuando vea que algún niño está siendo acosado, esté siendo víctima de violencia, que no me voy a callar. Gracias. Beto es un chico diferente, es un chico especial, habla poco, pero entiende mucho. Igual que muchos niños y niñas en las casas, a veces no dicen mucho, pero están pendientes de todo lo que hacemos los adultos y adultas. Diego, tú estás con José María José. María José, José María. Bueno, yo me comprometo a ser una persona que genere catarsis a la gente, ya sea con arte, con palabras, con la magia de transformar mentes y de siempre ser una guía.
Gracias. Las personas intersexuales tienen el derecho a ser cuidadas, valoradas, ser fuertes por toda una comunidad. José María va a trabajar también en consecuencia. Maye, estás con Felipe, nuestro adolescente casi joven. Sí, primero quisiera hablar más que todo desde mi experiencia. Pienso que yo he sido víctima de estupro cuando era un adolescente, ¿no? Entonces es un proceso muy complicado, hasta la misma denuncia, todo es un proceso muy complicado. El pasarlo también, porque no es algo que la comunidad no sepa, es algo que se nota. Cuando vemos a un adolescente del colegio saliendo con un muchacho que no está con el uniforme escolar, es algo que a todos nos debería alertar. Es algo que todos pudimos haber detenido en algún momento para que ninguna más lo pasara, ¿no? ¿Cómo vas a hacer para que eso no le suceda a Felipe? Exacto. El proceso que yo he hecho ha sido muy complicado. Entonces, yo me comprometo a hacer que todo el espacio y todo el camino que tenemos que recorrer para hacer una denuncia no sea tan complicado y que en todos los espacios en los que yo me encuentre voy a intentar siempre hacer que sensibilizar a las personas para que ninguno se calle, para que los profesores, ni los padres, ni los mismos jóvenes o sus mismos amigos que conocen de estos casos se callen y en algún momento se pueda parar antes de que suceda algo más grave. Gracias. Felipe está trabajando para ello desde hace bastante tiempo. Daniela, estás con don Rogelio. Bueno, Rogelio, yo me comprometo a seguir cuestionando muchos de tus pensamientos y acciones y actitudes, porque yo pienso que como todos podemos cambiar a mejor y desde ahí cambiar nuestra realidad y nuestra sociedad. Sí. Todos podemos cambiar, don Rogelio, y usted es muy buena onda. Tiene que influir en su comunidad también para que hayan cambios. Y estamos con nuestra oveja productora que nos ha acompañado años ahí. Desde atrás a veces no dice mucho, pero contribuye muchísimo. Noel, ¿qué dices? Sí, bueno, yo me comprometo primeramente a hacer un espacio seguro para todos los niños, niñas, niñes, adolescentes de mi entorno y también seguir hablando y visibilizando estos temas que son tan importantes porque el primer paso para justamente tratar de detener todo esto es hablar de ello. ¿Y saben qué? Deberíamos comprometernos a jugar. Deberíamos rescatar ese niño, esa niña que a veces ha vivido alguna situación que hoy día hemos descrito. Y desde ese niño, desde esa niña, generar estos cambios para todos los demás. Podemos hacerlo. Vamos a seguir compartiendo un ratito más con nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros chiques, pero veamos qué nos dicen en Sinergia Te Recuerda. Sinergia Te Recuerda. En Bolivia, el estupro es una acción tipificada como delito a la libertad sexual que ocurre cuando una persona adulta, mayor de 18 años, sostiene relaciones coitales con una persona mayor de 14 y menor a 18 años, mediante seducción, acoso o engaño disfrazada en procesos de enamoramiento. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 4 de la Ley número 2033 de protección contra delitos a la libertad sexual, incluyendo este delito en el artículo 209 del Código Penal boliviano. A pesar de que nuestro país se encuentra en una franca lucha contra la violencia psicológica, sexual y física, y cuenta con leyes en materia de protección, según un informe defensorial, en los 3 primeros meses de la gestión 2024 se reportaron 413 casos de estupro en el país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado que Bolivia realice una modificación en sus leyes para que quienes cometan este delito sean juzgados directamente bajo el delito de violación contra niña, niño y adolescente,
Es importante que nuestro país siga estas recomendaciones y que genere una norma específica de protección integral de la sexualidad de niñas, niños y adolescentes para que toda la población se enmarque en acciones de cuidado a este grupo etario y que sustituya prácticas que otrora fueron consideradas costumbres cotidianas a pesar del daño que causaba a la psique, al cuerpo y a la sexualidad de las personas. Sinergia te recuerda. Recuérdenlo, podemos generar cambios. Las leyes son muy importantes. Hay que dejar de decir, ay, todo es ley, todo es ley. No, las leyes regulan nuestro comportamiento, pero tenemos la obligación de conocerlas. Y hay que recordar algo vital. Estamos trabajando por el interés superior de la niñez desde donde estemos. Y eso hay que exigirlo. Solo cumplir eso generaría un cambio bien profundo, muy profundo en nuestra sociedad. Quisiera escucharles, Micaela y también a Ángel, sobre qué les ha generado toda esta reflexión, pero al mismo tiempo los compromisos. Claro que sí. Bueno, mi compromiso, como habrán notado, ha sido muy personal. Estoy feliz. Bueno, siempre he sido una persona comprometida con mi familia, mi mamá, mi abuela, en cuidar, ¿no?, a nuestras guaguas por nuestras historias. Y bueno, para terminar ya esto, quisiera pedirles a la comunidad de Bolivia que dejemos esos pensamientos patriarcales que nos están haciendo daño, ¿no? Porque todo esto que pasa nace de ahí. Entonces, dar dos breves ejemplos. Yo, pues, tenía una amiguita que cuando salió del colegio recién tuvo su novio, ¿no? Y me decía, por fin tengo mi novio, porque en el colegio no tenía, siempre andaba con mi amiga y decían que era lesbiana, pero no lo soy, ¿no? Entonces, esos pensamientos patriarcales son los que nos acarrean a eso, ¿no? También las mamás, cuidar a sus hijas, porque yo tenía una pareja militar, hacen sus fiestas y es aterrador ver afuera a muchas chiquitas así en prendas minúsculas esperando que alguien las escoja para llevárselas o para meterlas a la fiesta. Entonces, y están al lado de sus mamás. Entonces, por favor, saquemos esos pensamientos patriarcales. Un hombre no te hace feliz, no te da gloria. Cada quien puede tener su gloria, ¿no? Sin la necesidad de tener un novio, un hombre a tu lado, ¿no? Para que eso no nos acarree juntar una niña con un viejote de 50 años, ¿no? De 55 años. Como sociedad, cortemos estas prácticas. Tienen derecho a enamorar, pero que aprendan con sus pares para que vayan construyendo el amor. Ray. Mucho reflexionar más que todo el impacto de la tecnología en la actualidad. Tal vez la poca supervisión de los padres en plataformas tal vez de juegos, que donde pueden estar también depredadores sexuales, en la pesca de niños, niñas, que estén ahí sin supervisión de los adultos. Es llamar a la atención a los padres que generen que tengan control sobre estos espacios. También evitemos normalizar, como sociedad, normalizar desde el lenguaje que utilizamos, desde la música que escuchamos, desde los productos que utilizamos, normalizar el hecho de decir colágeno a un menor de edad, es ya normalizar el estupro, la violencia hacia los menores y las menores de edad. Y también hay que pensar mucho en el tema de la hipersexualización a través de las canciones. El tío Gus hoy día nos decía, cómo antes se cantaba colegiala, 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 no seas tan coqueta. Pero eso parecía que sucedía el siglo pasado. Hoy en día el baby, 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 el 17 años, etcétera, sigue contribuyendo a esta normalización. ¿Sí, Dani? Sí, creo que también como adultos tenemos que permitir que otros adultos y jóvenes, también como niños, nos cuestionen sobre estas temáticas que tenemos muchas veces muy normalizadas. Sigamos reflexionando. Esto va a ser muy importante. Y ahora que estamos como comunidad sexual y como comunidad de familias diversas, queremos despedirnos pidiéndoles que recuerden, como siempre, lo importante que es pensar, sentir y actuar en compromiso con su comunidad. Dialogaremos en el siguiente programa.
piel de manzana verde, ojos muy Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano presentó Comunidad Sexual.